Hombres divorciados, ¿cómo arruinó vuestra estupidez vuestra boda? Historia 1. Él aceptaba cada turno posible, noches, fines de semana, festivos. Durante un tiempo trabajó en 2 empleos, arrastrándose medio dormido durante el día, hasta que el principal comenzó a dar lo suficiente para sobrevivir. Ella, en cambio, se movía entre trabajos temporales y frágiles, y con frecuencia faltaba. Estoy cansada, decía. Para él, ese cansancio era un lujo inalcanzable. Cada vez que ella no iba a trabajar, el alquiler quedaba en riesgo, y siempre estaba su familia. Las llamadas de auxilio, los favores económicos, las expectativas. Su sueldo se desvanecía en problemas ajenos, mientras las deudas crecían. Pero él seguía, porque alguien debía hacerlo. Intentaron tener un hijo. Años de médicos, pastillas, silencios, esperanzas y fracasos. Nada funcionó. El sueño se borró como una foto olvidada bajo el sol. Él evita pensarlo, aunque dentro todavía guarda ese duelo, aplastado bajo todo lo demás. Su escape eran los videojuegos. Ahí se encontraban de verdad. Jugaban juntos, construían mundos, reían con los amigos en línea. Allí ella se mostraba más viva, más cariñosa. Incluso viajaban para conocer a sus compañeros de juego. Pero la familia de él siempre decía que no. Alegaba, no me aceptan. Y él, una y otra vez, tenía que alejarse de los suyos para estar de su lado. Luego llegó el viaje a Maine. Ella pidió ir con unos amigos. Él ni lo dudó. Le dijo que no necesitaba permiso. Confiaba en ella. Pero olvidó su reloj inteligente. Cuando vibró en la mesa de noche, él pensó que eran mensajes de sus amigas. Lo desbloqueó esperando bromas, selfies, conversaciones ligeras. En su lugar, encontró corazones y palabras dulces de un hombre que ambos conocían. Un compañero de juegos. Alguien en quien también confiaba. La verdad cayó como un golpe de hielo sobre la piel quemada. Ella lo había traicionado. Mientras él trabajaba hasta agotarse, ella compartía intimidad con otro. No la dejó de inmediato. Intentó terapia. Intentó salvar algo. Pero en las sesiones, ella hablaba del otro. No como de un error, sino como de una posibilidad. Y cuando la terapeuta sugirió cortar el contacto, ella dijo, no es justo para él. Ese fue el final. No pensaba en su esposo, ni en su matrimonio. Solo en el amante. Él dejó de protestar. Se guardó el dolor. Comenzó a desconectar. Lentamente, como quien amputa una parte infectada para sobrevivir. Tardó 2 años en desprenderse del todo. Pero ahora es libre. Con deudas, con cicatrices, pero libre. Sin pensiones, sin súplicas, sin negociar. Solo él. Y el perro. Historia 2. Pesaba casi 500 libras cuando ella me lanzó un ultimátum. O bajas de peso, o se acabó. Fue como un golpe directo al alma. Podría haberme ofendido. Podría haberme rendido. Pero el miedo a perderla fue más fuerte. Por primera vez en mi vida, no busqué excusas. Me comprometí de verdad. Conté cada caloría. Cada comida se volvió un cálculo exacto. Registré los entrenamientos. Me levanté del sofá cuando mi cuerpo gritaba cansancio, y soporté el hambre como un castigo ardiente, y ella estaba allí, al principio, animándome, recordándome la meta, diciéndome que creía en mí. El peso se fue derritiendo. Perdí más de 130 kilos. En el espejo ya no veía una sombra, sino a un hombre vivo, fuerte, ágil, despierto. No era solo más pequeño, era otro, más presente, más capaz. Y entonces, fue ella quien cambió. No poco a poco, sino de golpe. La misma mujer que me había rogado cambiar, empezó a mirarme con desconfianza. Odiaba las miradas de los demás, los cumplidos, mi nueva seguridad. Provocaba peleas, me acusaba de buscar a otras mujeres. Me dijo que me había vuelto arrogante, que antes era más dulce. Yo juré que todo lo había hecho solo por ella, pero no me creyó. O quizá lo creyó, y eso la hizo sentirse peor. Cuando alcancé mi objetivo, todo se rompió. Me confesó, sin parpadear, que se arrepentía del ultimátum, que prefería al hombre obeso, callado e invisible, que yo había arruinado todo al volverme. Mejor, me dejó helado. Nunca imaginé que alguien pudiera traicionarte precisamente por aquello que te pidió. Intentó dar marcha atrás. Dijo que no sabía lo que tenía hasta perderlo. Pero yo no estaba perdido. Estaba allí. Cambiado sí, pero vivo, fuerte. Lo que no soportaba era al hombre que ya no necesitaba que lo sostuvieran. Entonces tomé mi decisión. Le dije, este soy yo ahora. Sano, ligero, activo, orgulloso de lo que logré. Puedes aceptarlo o quedarte en tu resentimiento, pero no volveré atrás. No regresaré al peso antiguo, ni al silencio antiguo, ni a la sombra que fui solo para tu comodidad. Se rió. Dijo que no lo haría. Le entregué los papeles de divorcio. Ahora he perdido a una esposa celosa e insegura, y he ganado la vida que realmente quiero vivir. Historia 3. Me casé por compromiso. Ella con secretos. Al principio me habló de la endometriosis. Dijo que tomaba una pastilla al mes para el dolor. No le di importancia. Todos cargamos algo. Después los dos tuvimos accidentes de coche. Con pocas semanas de
diferencia. Lesiones en la columna. Yo pasé la rehabilitación, me forcé a recuperarme. Ella no. Decía que los médicos eran inútiles, que nadie entendía su dolor. Cambiaba de doctores, de clínicas, de ciudades. Segunda, quinta, décima opinión. Y cada vez, más recetas, dosis más fuertes. El dolor nunca cambiaba, pero las píldoras se multiplicaban. Cuando ya nadie quiso recetarle más, buscó otra salida. Preparó té de amapola. Casi murió por sobredosis. Perdió su trabajo. Insistía en que era lo único que le servía. Yo no lo vi claro. Estaba demasiado ocupado intentando salvar el matrimonio que ya se derrumbaba. Después, su madre enfermó de cáncer, sin dinero ni apoyo. Yo me hice cargo. Hospitales, limpieza, cocina, medicamentos. Mi esposa se apartó. Me duele demasiado, decía, y yo le creí. Con el tiempo también perdí mi empleo. Me convertí en cuidador de tiempo completo. Una moría, la otra se apagaba en vida. Su madre falleció. Un mes después, su medio hermano. Ella se hundió del todo. Dormía 18 horas al día. No hablaba. Entonces pidió abrir la relación. Dijo que necesitaba voces ajenas. Contacto pasajero. Yo acepté. Desesperado. Puse reglas. Igualdad. Honestidad. El primer día ya estaba con un vecino de la calle. Con hepatitis C. Sin protección. Sin avisar. Me enteré por otros. Ella siguió. Yo no pude. Intentamos terapia. Discutíamos. Dábamos vueltas. Hasta que pidió una semana sola. Me fui a casa de un amigo. Casi ningún mensaje. Silencio. Al octavo día volví. Un desconocido fumaba en mi porche. Dentro, ella gritaba y arrojaba mis cosas al jardín. Era mi casa, pero yo ya era un extraño. Me llamó monstruo. Dijo que yo había acabado con la vida de su madre. Que destruí todo. No respondí. Tomé lo que pude y me fui. Dormí en el coche. En sofás de amigos. Empecé de cero. Un año después vendí la casa. La E-C-H-E con acento agudo sin ruido. Desapareció. Lo último que supe, vivía con un hombre mayor, aún atrapada en el mismo veneno dulce de siempre. Historia 4. Crecí en una casa donde el silencio significaba peligro, y los gritos eran lo normal. Mis padres estuvieron casados casi 30 años, pero aquello nunca fue un matrimonio. No era amor, ni compañía, ni complicidad. Era rutina, obligación, una convivencia mecánica. Y cuando finalmente se divorciaron en sus 50, no fue una sorpresa. Fue solo la confirmación de lo que todos ya sabíamos. Estaban rotos desde hacía mucho. Mi madre dormía en un cuarto, mi padre en otro. De niño lo tomaba como algo natural. Pensaba que algunos padres simplemente necesitaban espacio, pero después empecé a notar el olor a whisky impregnado en el sofá donde él se quedaba dormido casi todas las noches. Noté cómo evitaba la mesa, cómo ella dejó de ponerle un plato. Yo también dejé de esperarlo. No peleaban como en la televisión. No había portazos ni frases crueles gritadas al aire. Era peor. Rencores silenciosos usados como cuchillos. Sarcasmo disfrazado de conversación. Y cada pequeño incidente, un vaso derramado, la basura sin sacar, se convertía en catástrofe. No por la cosa en sí, sino por todo lo que estaba debajo, acumulado. Nunca trabajaron en equipo. Cada decisión se tomaba en soledad, y el otro la resentía. No eran pareja. Eran líneas paralelas alejándose sin remedio con los años. Y yo lo vi todo. Fui el espectador, el daño colateral, el niño intentando traducir a dos adultos que no hablaban el mismo idioma, pero insistían en gritarse. Aprendí demasiado pronto que cuando todo estaba callado, era cuando había peligro. Que entrar en una habitación sin ruido era señal de que algo iba a estallar. Y aún hoy, ya adulto, mi corazón se acelera con cualquier silencio, cualquier tono, cualquier mirada. De repente estoy de nuevo allí, esperando una pelea que nunca llega. Eso es trauma, y todavía estoy desaprendiendo sus lecciones. Historia 5. 18 años. Eso duró lo que otros llamarían matrimonio, pero en realidad era una jaula. 18 años de moretones, algunos en la piel, la mayoría por dentro. Emocionales, financieros, físicos. Yo ganaba el dinero, él lo gastaba. Yo sostenía la casa, él la destruía poco a poco. Y aún así, yo esperaba. Me repetía, tiene que mejorar, no puede ser de otra manera. Porque aceptar lo contrario era vivir en desesperación. Me engañaba sin cuidado, una y otra vez. Volvía oliendo a otros cuerpos, inventando excusas torpes. Y yo me quedaba. No por amor, por miedo, por vergüenza, por la erosión lenta de mi valor, hasta no distinguir entre resistir y rendirse. Luego vino el dulce, no el real, el polvo blanco, después el hielo, después la paranoia. Sus ojos dejaron de ser conocido. Ya no era solo cruel, era un explosivo a punto de estallar, ese tipo de peligro que se siente en los huesos antes de que golpee. Y apareció otra mujer, una estrella de pueblo pequeño. No juzgué su trabajo, no era eso, fue su burla, su risa en mi cara, celebrando haber ganado lo que creía un premio, cuando en realidad era otra jaula con un monstruo dentro. Eso dolió más que cualquier golpe, pero callé, siempre callaba, hasta el diagnóstico, terminal. Ya no quedaban excusas, ni luego, ni quizá, solo ahora, y en ese ahora,
enferma, agotada, sin fuerzas. Entendí lo que significa no tener nada que perder. Lo eché con acento agudo. Sus gritos no me movieron. Sus amenazas no tocaron nada en mí. Le dije, vete, y esa vez mi voz pesó más que mi cuerpo. Hace 18 meses de eso. Ahora él está en prisión. ¿Por qué? No lo pregunté. Violencia, drogas, lo esperado. No busqué detalles. No quería. Solo quería que desapareciera de mi vida. Y por fin, desapareció. Historia 6. Yo fui su segundo marido. Ella me contó que el primero no soportó su pasado. Traumas de infancia, de esos que nunca se quedan atrás, que envenenan cada día. Yo creí que podría hacerlo mejor, que con amor y paciencia bastaría para curar lo que la había roto. Me equivoqué. Pasamos años en terapia, repitiendo siempre el mismo círculo de dolor. Ella no quería enfrentarse sola, quería que yo lo cargara todo, y lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pensaba que si sacrificaba lo suficiente, mi energía, mi vida, incluso mi familia, ella por fin se sentiría segura. Los primeros en caer fueron mis padres. Ella decía que se sentía juzgada a su lado, así que los aparté. 10 años de silencio, 10 años sin navidades, sin cumpleaños, sin abrazos, un sacrificio que ella nunca reconoció. La casa quedó para ella, nuestro hijo, conmigo. 2 décadas se borraron como si nunca hubieran existido. Las cicatrices ya no arden cada día, pero siguen ahí. Mi hijo vive conmigo ahora. No pregunta por el pasado, pero sus ojos dicen lo que calla. Vio más de lo que yo creía. Y una noche, sin máscaras ni defensas, ella me dijo en voz baja, no había nada que pudieras hacer. Y era verdad. Nuestro matrimonio no lo rompimos ni ella ni yo. Lo destruyó su abusador. Décadas atrás, a miles de kilómetros de nosotros. Y aún así, ganó. Historia 7. Todo empezó con un compromiso. A ella no le interesaba mi pasatiempo, y yo no esperaba que lo hiciera. Yo armaba maquetas de Gundam desde niño. Para mí no era plástico y pintura. Era concentración, memoria, herencia. Mi abuelo me regaló el primero, el God Gundam. Lo construimos juntos. No entendía del todo lo que yo veía en eso, pero se esforzó por acompañarme. Y eso fue suficiente. Cuando éramos novios, ella parecía curiosa, hasta apoyaba, le gustaban las fotos que tomaba de mis modelos terminados, sentía que respetábamos la felicidad del otro, aunque no la compartiéramos. Pero después de casarnos, todo cambió, no con palabras, sino con gestos, con el ambiente. Se tensaba al verme en mi mesa de trabajo, así que acordamos, yo construiría solo mientras ella estuviera fuera. Cuando ella estuviera en casa, toda mi atención sería suya. Funcionó. Hasta el día que dejó de hacerlo. Una tarde volvió antes de lo previsto y me encontró en el taller, con auriculares puestos. No la escuché entrar. De repente gritaba. Me acusaba de traición, de engaño, de elegir juguetes en lugar de ella. Peleamos fuerte. Luego se disculpó. Dijo que exageró. Yo le creí, porque quería creerle. La siguiente vez se quedó en casa para limpiar antes de la visita de sus padres. Yo pasé el día con mi padre, ayudándole a levantar un cobertizo. Fue un día simple y perfecto. Al volver, olí humo. Pensé en un cortocircuito o algo ardiendo afuera, pero entonces la vi en el patio, junto a una hoguera, y en ella mi colección. Años de trabajo. Más de $4,000 en modelo, piezas pintadas a mano, detalles minuciosos, horas incontables reducidas a plástico derretido. Y en el centro de todo, el God Gundam. El de mi abuelo, el último pedazo real de él que me quedaba. Ella lo lanzó al fuego como si no significara nada. No grité. No pude. Sentí algo romperse en mí. Más allá de la rabia, le dije que se fuera. Ella chillaba, arrojaba cosas, me insultaba. Yo no me moví. Le di 30 minutos para empacar. No me creyó. Llamé a la policía. La casa estaba a mi nombre. Todo dentro mío. La escoltaron afuera. Intentó llamarme después. Pedir perdón. No escuché. Solo le dije, voy con un abogado. Esto terminó. El divorcio fue rápido, limpio. El acuerdo prenupcial se sostuvo. Se marchó con lo poco que recogió esa noche. Y yo salí del tribunal sin mirar atrás. La amé. Con todo, lo suficiente para ceder, para sacrificar parte de lo que me daba paz. Pero el amor sin respeto no vale nada. Y lo suyo, no fue un arrebato, fue destrucción deliberada. Y después de eso, ya no quedaba nada. Historia 8. Él lo contaba con calma, sin buscar lástima. No pedía compasión, solo comprensión. Ella se había casado joven, un hijo, un hogar, responsabilidad, y nada de esos años salvajes en que la mayoría se equivocan, prueban, se pierden y se encuentran. Cuando él la conoció, ella ya estaba moldeada por otra vida, madre, esposa, ama de casa, pero había en ella otra parte, bondadosa, graciosa, gastada en los bordes de la manera en que alguien se vuelve real. Durante un tiempo, funcionó, pero el tiempo juega raro con quienes nunca tuvieron juventud propia. Poco a poco, ella empezó a desear lo que se perdió, noches largas, bares llenos de neón, experiencias que olían a libertad. No buscaba destruirse, no quería descontrol, solo quería sentirse libre por primera vez. Y él ya no era ese hombre, no bebía, no perseguía esa energía. Le dijo con honestidad
honestidad. Iré si lo necesitas. Pero entiende, no me reiré de los mismos chistes, no bailaré con ese entusiasmo. Seré el que espera en un rincón hasta que todo acabe. Ella contestó, no quiero que vengas, si no puedes disfrutar conmigo. Y él no pudo mentirle. No se rompieron de golpe, se desvanecieron, sin portazos, sin gritos, solo la aceptación mutua de que el amor a veces no basta cuando se vive a distinto ritmo. Cuando todo terminó, él le dejó casi todo. Dijo que pelear por muebles no tenía sentido, si la relación ya estaba hecha añicos. Conservó únicamente lo que había traído, su coche, su ropa, su televisor. Y se fue. Historia 9. No importaba de qué se tratara, el color de una pared, dónde comer, cómo pasar un domingo. Lo que yo dijera, ella decía lo contrario. Siempre. No era una opinión, era un reflejo, como si respirar dependiera de llevarme la contraria. Al principio pensé, carácter fuerte, discusiones normales, pero con el tiempo lo vi claro. No era casualidad, era un patrón, un sabotaje constante, deliberado, porque incluso un reloj roto acierta 2 veces al día. Ella, nunca, siempre oposición, siempre un muro, no sabía trabajar en equipo, en realidad, no quería. Su objetivo no era construir algo juntos, sino un mundo que se doblara alrededor de ella, bajo su control, y yo servía mientras me doblaba, mientras cedía, mientras sacrificaba lo mío para mantener la paz. Invertí todo en ese supuesto, nosotros, ella lo tomó todo, y solo devolvía lo justo para mantenerme intentando. Todo ese tiempo, ella primero, siempre, sus comodidades, sus sueños, sus emociones, las mías, no estaban ni en la lista. Esa desigualdad no se sostiene, se acumula como presión invisible, se convierte en resentimiento que corta al tocar. Empecé a estallar. No me enorgullece, no daré detalles, pero perdí partes de mí, hice cosas que no debí. Cuando alguien te desgasta lo suficiente, acabas roto o rompes de vuelta. Yo rompí de vuelta, y fue entonces cuando lo entendí. Nunca estuvimos en la misma página, porque ella nunca quiso estar, no existía un nosotros, solo ella, y lo que yo podía proveer, hasta quedarme vacío. Historia 10. Estuvimos casados 18 años, sus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Él conducía camiones enormes, de un extremo al otro del país, desaparecía semanas enteras. Yo me quedaba en casa, sosteniendo el caos, manteniendo el equilibrio. Una tarde sonó el teléfono. Número desconocido. Una voz masculina. Su esposo se llama Ray, conduce un camión, está transportando mantequilla. Por un instante contuve la respiración. Esperaba escuchar a un patrullero. Un accidente, sangre, hierros retorcidos en la I-90. Pero no era eso. El hombre dijo que sospechaba que su esposa estaba con mi marido. Ella trabajaba en un restaurante de carretera en Indiana. Me dio un número y un PIN para el buzón de voz. Me pidió que escuchara y confirmara la voz. Llamé. Ingresé el código. Escuché. Era Ray, susurrando dulzuras como si fuera lo más normal del mundo. Como si yo y nuestra familia no existiéramos. Lo llamé de vuelta. Le dije, sí, es mi esposo. Al día siguiente, Ray llamó como siempre. Nunca fallaba. Le pregunté si reconocía ese número. Respondió, no, ni idea. Unos días después volvió a la ciudad. Como siempre, conduje 2 horas hasta el aparcamiento donde dejaba su camión. Salió de la oficina de despacho esperando la rutina de siempre, verme allí, esperándolo. Pero en lugar de sonrisa, le entregué un sobre, papeles de divorcio. Yo era asistente legal, lo presenté todo sola. Ni un centavo gastado en abogados, solo hechos, firmas, y el camino por delante, sin él. Historia 11. Fue como si alguien apagara la luz el mismo día en que nos casamos. Antes de la boda, casi no discutíamos. Nada de gritos, nada de castigos silenciosos. Si surgía algo, lo hablábamos. Al menos, eso creía yo. Pero pocos días después del matrimonio, él cambió, de golpe. Le preguntaba cómo le había ido y murmuraba apenas. Tocaba un tema serio, y se encerraba en silencio. Le rogaba, dime qué pasa, ¿por qué te aleja? La respuesta era nada, y cuando el silencio se rompía era con gritos. Él no conversaba. Daba monólogos, ruidosos unilaterales. Yo trataba de mantener la calma, de preguntar cómo podía arreglarlo. Al final, terminaba gritando también. No porque quisiera, sino porque era el único idioma que él parecía aceptar. Mi quiebre llegó una noche, en medio de una pelea, cuando simplemente se apagó. Me miró a través, como si no existiera. Le dije, si hablar conmigo es tan insoportable, ¿cómo podemos seguir casados? No respondió. Pero días después, un amigo en común me contó que él andaba diciendo que yo quería el divorcio, que yo lo había dejado, que yo había sido la que se rindió. Lo pintó como si yo hubiera roto todo de un arranque. Tiempo después, ya separados, vi sus publicaciones en redes, frases vagas. Debí confiar en mi instinto, hay errores que no se deshacen. Era fácil unir las piezas. Se arrepintió del matrimonio desde el principio, quizá antes de la boda, solo que nunca lo dijo. En vez de eso, se cayó, me señaló como culpable,
y se fue de la relación por dentro mucho antes de hacerlo por fuera. Durante años cargué con eso, convencida de que el error fue mío, que pedí demasiado, que fui demasiado intensa, que terminaría arruinando a cualquiera igual, pero no. Cuando entendí que él se había arrepentido desde el inicio, vi la verdad. No me alivió, pero me liberó de la mentira de que todo fue culpa mía. Historia 12. Al principio todo fue silencioso, casi invisible. Él retorcía las conversaciones, reescribía los hechos, me hacía dudar de lo que sabía con certeza. Decía que yo era olvidadiza, demasiado sensible, paranoica. Empecé a ver médicos, neurólogos, psiquiatras, especialistas, buscaba un fallo en mí. Pensaba, quizá mi memoria se está rompiendo, quizá mi cerebro falla, tal vez me estoy volviendo loca, pero no, era gaslighting, deliberado, constante. Y funcionó, por un tiempo. Empecé a desconfiar de mi propia mente, a quebrarme en privado, mientras en público seguía fingiendo ser la esposa comprometida. Pero él no se detuvo ahí, dejó de tocarme, sin abrazos, sin besos, sin una mano en la espalda al pasar. Meses de nada, dejé de ser deseada, dejé de existir. Cada intento de acercarme terminaba en rechazo. Excusas, encogimientos de hombros, indiferencia que me cortaba como una hoja sin filo, lenta y cruel. Y empecé a creer que la falla era mía. Corría 7 millas cada noche, contaba cada caloría, nunca más de 1200 al día. Me castigaba con hambre y agotamiento. Quería volverme perfecta, distinta, y aún así, él seguía rechazándome. Algo dentro de mí se rompió. Tuve una aventura. No lo justifico. Estuvo mal, pero destruyó la mentira en la que vivía. Pude comprobar que sí era deseada, que no estaba rota, que no era indigna. Solo estaba atrapada en un lugar donde el amor era un arma y no un refugio. Así que pedí el divorcio. Llené una bolsa y me marché. A un refugio de mujeres. No se lo conté a nadie al principio. Simplemente me fui. Sin escenas, sin explicaciones. Solo con la urgencia de sobrevivir. Historia 13. Apenas ha pasado un día desde la ruptura. Y ya lo tengo claro. La culpa es mía. Nos conocimos siendo adolescentes. Crecimos juntos, y después compartimos 9 años de matrimonio. A los ojos de los demás éramos una pareja sólida. Pero en realidad terminamos caminando como extraños que avanzan en paralelo. El amor nunca desapareció del todo, pero la sintonía se deshizo poco a poco. Yo empecé a mentir, no con traiciones ni engaños evidentes, sino con pequeñas falsedades silenciosas, sobre quién quería ser, sobre mis sueños, sobre cómo imaginaba nuestro futuro. Fingía estar de acuerdo con la vida que ella deseaba, como si mis aspiraciones no importaran. Creía que eso era sacrificio por amor, cuando en verdad era una lenta desaparición de mí mismo. Con el tiempo, esas mentiras se filtraron en lo cotidiano. Llegaba tarde y decía que había una reunión. Hablaba con una colega y lo disfrazaba con excusas de tráfico. Mentiras inútiles, insignificantes por separado, pero que en conjunto levantaron un muro. Ella dejó de confiar en mí, y yo seguí alimentando esa distancia con más silencios disfrazados. Me convencí de que la protegía. Pensaba que si me mostraba tal como era, ya no me querría. La verdad es que tenía miedo de ser rechazado, y ahora me encuentro sin la mejor persona de mi vida. No está enfadada, está destrozada, porque creyó que construíamos algo honesto, mientras yo sostenía una ilusión vacía. Ahora solo queda silencio, silencio, y la certeza de que mentí hasta borrar nuestro amor. Historia 14. Cuando mi esposo me abofeteó por primera vez, no me sorprendió. Él mismo lo explicó. No es abuso, solo es una bofetada, nunca en tu cara. Así nació la regla. Mientras el rostro quedara intacto, no contaba. Me golpeaba en otros lugares. Patadas, agarres. Lo llamaba castigo, como si yo fuera una niña que no había aprendido aún. Y yo, en algún nivel, lo creía. Me repetía, quizá esto es el matrimonio. Quizá no soy lo bastante buena, lo bastante fuerte, para mejorarlo. Así que aguantaba, restaba importancia. Me convencía de que no era tan grave. Y luego tuvimos hijos. Nuestra hija no había cumplido 1 año cuando ocurrió. Él la abofeteó en la cara. Ella ni siquiera lloró al principio, solo se quedó atónita. Yo reaccioné sin pensar. Me interpuse. Su segundo golpe cayó sobre mi hombro. Ese fue el momento en que la anestesia interior se quebró. Le grité, más fuerte que nunca. Le dije que podía romperme todos los huesos si quería, pero que nuestra hija no era suya para tocar. Él no retrocedió, solo me miró con fastidio y dijo, bien, entonces todos los castigos son tuyos. Y lo cumplió. Desde entonces, todo era culpa mía. Calcetines en el suelo. Los niños muy ruidosos, los niños demasiado callados. Cualquier cosa podía ser una excusa. Y cada vez venía el castigo, a veces físico, a veces verbal, a veces solo con una mirada que me hacía desaparecer por dentro. Empecé a entender el patrón. No reaccionaba, buscaba motivos, necesitaba pretextos. Fuimos a terapia de pareja. Él aceptó,
pensando que así tendría más control sobre mí, pero la consejera lo vio claro, lo llamó por su nombre, abuso, esa palabra. A él no le gustó, pidió una sesión a solas, le gritó. En la siguiente reunión conjunta, anunció que quería el divorcio. Pensó que sería su último castigo, su último golpe contra mí, pero resultó ser el mejor regalo que me dio jamás. Historia 15. Ella lo contaba como si recordara una pesadilla antigua, borrada poco a poco por la claridad del sol. Su matrimonio fue largo y agotador, no con peleas ardientes ni escenas dramáticas, sino con el desgaste lento que va resquebrajando los cimientos, hasta que un día todo se tambalea. La infelicidad prolongada endurece a las personas. Ellos se volvieron cortantes, mezquinos, fríos, no había silencio pacífico, sino batallas cansadas. La culpa circulaba como rutina, el resentimiento como reflejo. Nadie era único culpable. Estaban atrapados en el mismo barco hundiéndose, demasiado cansados ya para achicar agua. Él le fue infiel durante su último embarazo. Eso pudo haber sido el final, pero no lo fue. Según ella, apenas cambió algo. La herida llegó a un cuerpo ya cubierto de cicatrices. Pasaron los años, y un día él dijo lo que ambos temían pronunciar. Así no podemos seguir. Intentaron terapia, el último recurso. 3 semanas después, él declaró que lo había dado todo y que no funcionaba. Propuso separarse, y ella sintió alivio, porque llevaba años con esa misma idea escondida, arrugada en un rincón de la mente. Nunca se atrevió a irse. Estaban los hijos, la casa, el peso de la historia, pero ahora alguien había abierto la puerta, y bastaba con atravesarla. Sin embargo, él regresó con otra versión, dijo que había sido solo una prueba, que nunca quiso separarse de verdad, que era un truco para asustarla y obligarla a ser mejor esposa, no crecimiento, no reflexión, pura manipulación, y cuando no funcionó, recurrió al control. Entonces ella tomó a los niños, y se marchó. Le dejó la casa, que se quedara con los ladrillos, las paredes, el techo, lo que él necesitaba para sentirse seguro. Ella eligió la incertidumbre, pero también la ligereza de poder respirar. Y de algún modo, eso sirvió. Quizá él encontró suelo firme con aquella casa, quizá ella ganó el espacio para ser libre. Lo cierto es que dejaron de desgarrarse, volvieron a hablar, lentamente, con cuidado, sin veneno en las palabras. Se hicieron amigos otra vez, no por obligación, sino porque, sin la presión asfixiante, pudieron verse sin el velo del rencor. Costó años de infelicidad, una terapia fallida, una separación usada como arma, pero, al final, lograron llegar al otro lado. Historia 16. El matrimonio de mis padres terminó en el momento en que mi madre quedó discapacitada. No fue una caída repentina, su salud se fue apagando poco a poco, una condición tras otra, hasta que incluso las tareas más simples se volvieron montañas empinadas. Necesitaba ayuda, comprensión, paciencia. Mi padre no le dio nada de eso. Actuaba como si nada hubiera cambiado, como si ignorar su dolor pudiera borrarlo. Si ella tenía dificultades, él gritaba. Si necesitaba descansar, la llamaba perezosa. Se negó a adaptarse, se negó a aprender. Ella ya no era la misma mujer con la que se había casado, y en vez de acompañarla en lo que le tocaba vivir, la castigó por estar enferma. Las peleas se volvieron diarias, ruidosas, amargas. Yo los vi desmoronarse hasta que mi madre pidió el divorcio. No fue una elección, fue sobrevivir. Después de la separación, ella se desplomó. No podía pagar la ayuda que necesitaba. El seguro apenas alcanzaba. Los amigos desaparecieron. El esfuerzo de sostener todo sola, mientras su cuerpo seguía cediendo, fue demasiado. Murió poco después, y ahora solo queda mi padre. Trato de mantener algo parecido a una relación con él. Sigue siendo mi padre, pero nunca olvidaré cómo la trató, cómo la dejó caer, y lo único que hizo fue culparla. Su nueva novia tiene artritis reumatoide severa, manos hinchadas, dedos deformados. La veo luchar con una tapa de botella, con un cierre, con un tenedor, y lo veo fingir que no pasa nada. Y lo único que quiero es tomarla de la mano y decirle, corre, porque en cuanto se ponga más difícil, él no la ayudará. La resentirá, volverá a empezar el ciclo. Silencio, culpa, distancia, rabia, y ella no lo descubrirá hasta que ya sea demasiado tarde. Historia 17. Su amiga tuvo mucho que ver en todo esto. Mi esposa quería lujo, diamantes, joyas, grandes gestos en cada fecha. San Valentín, cumpleaños, aniversarios, el Día de la Madre. Soñaba con vacaciones de 2 semanas en hoteles caros. No descanso, sino espectáculo. Y para mantener ese ritmo, yo trabajaba más de 70 horas a la semana. Acabábamos de tener un bebé. Ella hacía turnos de noche y, cuando yo volvía, me entregaba al niño y se iba. Yo lo alimentaba, lo cambiaba, lo acunaba hasta que se dormía. Cuando ella regresaba, yo caía rendido en la cama, robando unas pocas horas de sueño antes de otro turno. Ese era el compás de nuestra vida. Duro, repetitivo, inevitable. Hasta que me habló de la chica, dijo que se sentía sola, que yo nunca estaba, que la otra la escuchaba. Yo conocía a esa muchacha, pasaba los domingos en nuestro sofá, viendo fútbol,
riéndose de chistes que ni entendía. Mi esposa decía que casi no tenía amigas, y yo lo aceptaba. Sabía que era lesbiana. Lo que no sabía era que mi esposa también lo era, ni que habían estado juntas todo ese tiempo. Lo que empezó como un secreto se convirtió en otra relación, y mientras tanto, yo lo daba todo: horas, energía, dinero, incluso mi descanso. Pero nada de eso era lo que ella quería. No buscaba a un proveedor, quería mi presencia. Yo creía que estaba construyendo una vida. Ella en realidad estaba construyendo la salida de esa vida. Y yo no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Historia 18. Todo empezó como tantas historias de amor joven, rápido, intenso, lleno de planes que solo existían en papel. Para él yo era un salvavidas, no una compañera. Lo entendí mucho después. En aquel tiempo yo trabajaba como stripper, ganaba bien, trabajaba duro. Él decía que no le importaba, que admiraba mi independencia, pero lo que de verdad le gustaba era el acceso al dinero que yo traía. Ese dinero alimentaba sus ambiciones. Comenzó a vender dulces, no caramelos, sino lo que engancha y destruye. Luego empezó a consumir, primero casual, después me arrastró a mí. Él me abastecía, pero nunca gratis. Cada dosis tenía un precio. Me la adelantaba, sí, pero después reclamaba más dinero, me racionaba, se comportaba como si me hiciera un favor. Mientras tanto, yo sostenía la casa, el alquiler, el futuro que habíamos planeado. El trato era claro, yo lo apoyaba durante la universidad, y al graduarse él conseguiría trabajo, se limpiaría y me ayudaría a estudiar a mí. Sonaba justo, sonaba a plan. Pasaron 3 años, se graduó con honores. Ganó un premio, una sala llena lo aplaudía. Yo, al fondo, aplaudiendo como una ilusa, pensando que por fin había llegado el giro. Postulé a la universidad, me aceptaron, era mi turno al fin, pero él tomó el dinero del premio y lo gastó todo en dulces, ni siquiera fingió buscar trabajo. En cambio pidió subsidio y se hundió en el sofá como en un trono. Pasaba el día jugando videojuegos, vendiendo desde la sala y dosificándome lo que yo le pagaba para evitarme la abstinencia. El cheque de ayuda nunca lo compartió. Yo pagaba todo, comida, alquiler. Él seguía trabajando de noche, llegando agotada al amanecer, soportando sus humores, su juego, su adicción, hasta que no más. Me fui, fría, rápida. Hice las maletas, me limpié, entré a la universidad, y no miré atrás. Lo pagué todo yo, sin ayuda, solo con la memoria ardiente de lo que me quitó, y la rabia que me empujaba hacia adelante. Él no lo tomó bien. Dijo que arruiné su vida. Les contó a todos que lo había usado. Luego se tiró de un edificio, no fatalmente, solo para montar un espectáculo. Sobrevivió. Me culpó, claro. Yo no respondí, no fui al hospital, no lloré, esa parte de mi vida ya estaba muerta, y no iba a resucitarla. La mejor ruptura de mi vida. Un corte limpio. Historia 19. Él no entró gritando. La rabia ya se había consumido tiempo atrás. Lo que quedaba era algo más frío. Cansancio, bordes afilados, noches sin dormir convertidas en silencio. Habló con calma, como quien presenta un informe, no una herida. Tenía una prometida embarazada, un futuro escrito en papeles, una boda en camino, planes para la habitación del bebé, 2 trabajos para pagar facturas, sostener lo que vendría. Él creía que el amor era eso, sacrificarse ahora, cosechar después. 4 meses antes del casamiento, ella terminó todo. Dijo que ya no sentía amor. Él no discutió, no suplicó, solo trató de entender dónde se había quebrado el camino. Una semana después, volvió temprano de su segundo turno, sin aviso, sin mensajes, solo un intento silencioso de reparar lo que se rompía. Abrió la puerta del dormitorio. Ella estaba allí, con su padrino de boda, desnudos, juntos, como si ese fuera su lugar. El shock no hace ruido, es quietud. El pensamiento se congela, la traición se despliega como una película lenta y nauseabunda. Y no fue un accidente. Llevaban 6 meses juntos, planeándolo, construyendo algo a escondida. El padrino estaba casado, nada menos que con la mujer que iba a ser dama de honor. No era un desliz, era una estrategia, y él, solo un sustituto. Pero el momento perfecto nunca llegó. El amigo no dejaba a su esposa. Ella se cansó y canceló la boda, creyendo abrir un camino más limpio. Entonces él tomó la decisión por ello. Llamó a la esposa del padrino, le contó todo, nombres, fechas, lugares, sin adorno, sin filtros, solo verdad. Y la mentira entera se derrumbó. El padrino no huyó con la prometida embarazada. Volvió a su matrimonio, cortó lazos, la dejó a ella como problema, no como elección, la abandonó entre ruina. Ella lo perdió todo, y el hombre que trabajaba hasta el agotamiento, que construía un futuro de humo, se fue. El bebé, la boda, la amistad, los planes, cenizas. Pero lo que más lo marcó fue otra cosa. Ella lo habría llevado hasta el altar, le habría puesto un anillo en la mano, con otro hombre al lado que ya le había arrebatado todo, y lo habría hecho sonriendo. Él no habla de venganza, ni de odio, solo de un momento de claridad absoluta. Se merecían el uno al otro, pero ninguno fue lo bastante valiente como para elegirse. Y al final, fue él quien se marchó limpio.